Alopex, la zorra ártica mutante, fue creada por el escritor de cómics Brian Lynch y diseñada por Kevin Eastman, inicialmente como un personaje para los cómics de las Tortugas Ninja de IDW. Pero su popularidad aumentó todavía más por su aparición en la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012. Alopex ha sido enemiga y aliada de las Tortugas Ninja. Prepárate, porque vamos a hablar de los orígenes de Alopex en los cómics de IDW y en la serie animada de 2012, ya que hay varias versiones entre sus orígenes según la serie, tal y como pasa con muchos otros personajes importantes de las Tortugas Ninja. Comencemos con sus orígenes en los cómics. Alopex hace su debut en el cómic microseries Rafael número 1, pero se nos cuenta su origen en el cómic microseries Villanos Alopex. Nació como una zorra ártica en Alaska, demostrando desde muy pequeña lo letal que era. Era líder de su manada, temida y respetada por los demás animales de la zona. Pero había un animal que no le tenía miedo a Alopex, un gran oso polar. Cierto día, fue capturada por unos científicos que buscaban animales para experimentar con ellos y dotarlos de inteligencia similar a la de los seres humanos. Con Alopex, el experimento fue todo un éxito. Su inteligencia aumentó y su cuerpo tomó características humanas. Cuando Destructor la saca del laboratorio para hacerla su sirviente, ella cree que él fue su salvador. A pesar de serle fiel al clan del pie, Alopex siente cierto apego por su tierra natal y recuerda con nostalgia su vida anterior. Destructor le pide que vayan a una misión a su antiguo hogar, Fairbanks, Alaska. Una vez ahí, Alopex recuerda cómo era su vida siendo una zorra ártica salvaje. Pero ve que Destructor y sus hombres están quemando el bosque para ponerla a prueba, para eliminar sus viejos recuerdos y para que entregue por completo su nueva vida al clan del pie. Alopex, furiosa, libera su instinto salvaje y ataca a Destructor, hiriéndolo. Pero él se defiende atacándola, haciendo que se detenga. Alopex le pide perdón, pero ella, en el fondo, lo relaciona con el gran oso polar que le causó problemas, y en secreto, jura que algún día lo matará. En la microserie Rafael, nos presentan el primer encuentro entre Rafael y Alopex. Una noche cuando Casey Jones y Rafael patrullaban las calles, presenciaron un ataque de unos maleantes a una joven. Rafael y Casey van a ayudarla. Ella se presenta como una mutante y Rafael siente que puede ayudarla aún más llevándola a casa con sus hermanos. Pero en el camino, piensa y cae en cuenta que Alopex se movía como toda una profesional durante el ataque. Así que suelta a Alopex, le dice que descubrió su plan y comienzan una pelea, de la que Alopex escapa. Más adelante podemos darnos cuenta de que esos maleantes eran Bebop y Rocksteady en su forma humana, y que todo ese plan había sido organizado por el clan del pie. En otro de los números del cómic, Alopex se rebela contra Destructor, atacándolo, pero Karai interviene, hiriendo a Alopex. Alopex logró sobrevivir y siguió a las Tortugas Ninja hasta la casa de los padres de Abril. Rafael, al verla, se lanza sobre ella y la ataca, pensando que todavía está con el clan del pie. Leonardo impide la pelea y se forma una discusión. Alopex les explica qué fue lo que pasó, y Splinter propone una tregua. Tiempo más adelante, Alopex se quedaría a vivir en casa de los padres de Abril y se uniría a las tortugas. A pesar de esto, Rafael seguía desconfiando de Alopex y sus dudas aumentarían luego de que el clan del pie atacara de nuevo a las tortugas, pero después cambiaría de opinión luego de que Alopex lo salvara de un ataque de uno de los asesinos del clan del pie. Esta y otras acciones nos harían pensar que entre Alopex y Rafael existe cierta atracción y relación amor-odio. En el cómic previo al arco argumental de Ataque al Tecnódromo, Alopex ayuda a las Tortugas Ninja
y a los Mutanimals durante un brutal ataque de Bebop y Rocksteady. Cuando los vencen, los Mutanimals la invitan a ser parte de su grupo, pero ella rechaza la invitación, diciendo que está cansada de los ejércitos, y en su lugar hace equipo con Angel para patrullar las calles, algo parecido a la alianza Raphael-Casey Jones. Más adelante se convertirían en las mejores amigas. Hablemos ahora de la versión de Alopex en la serie animada de 2012. Su debut lo hizo en el episodio número 24 de la temporada 4, llamado La historia de Garra de Tigre. Una noche, mientras las tortugas y Casey Jones patrullaban la ciudad, sintieron que una figura se movía a alta velocidad. Les pareció sospechoso y lo siguieron hasta el museo del barrio chino. Allí descubren que esa figura se trataba de una zorra mutante llamada Alopex, quien estaba ahí para robar las cuchillas de la venganza. Las tortugas tratan de impedírselo y ella les advierte que el que sea herido por las cuchillas sufrirá una maldición. Casey no le presta mucha atención y la ataca, pero ella se defiende y logra lastimarlo con las cuchillas. Comienza una pelea entre todos, hasta que Alopex siente la presencia de alguien a quien está buscando y se va de ahí. Ese alguien es Garra de Tigre, quien estaba con Bebop y Rocksteady. Alopex ataca a Garra de Tigre y comienza una pelea entre todos, pero Alopex tiene la desventaja por ser 3 contra 1. En medio de la batalla, ella se retira para enfrentarse después con Garra de Tigre en condiciones más justas. Según los pergaminos de Splinter, la maldición de Casey terminaría si las cuchillas son usadas en contra de quien lanzó la maldición. Al saber esto, las tortugas y Casey irían por Alopex para tratar de revertir la maldición. Mientras tanto, Garra de Tigre les cuenta a Bebop y Rocksteady la historia de la relación de él con la zorra mutante. Aquí conocemos el origen de la mutación de Alopex y Garra de Tigre. Alguna vez, Alopex y Garra de Tigre, quien en realidad se llamaba Takeshi, fueron humanos y hermanos. Cuando eran niños, jugaban en el parque de su pueblo y de repente vieron un portal interdimensional abrirse al frente de ellos. Lo cruzaron pensando que se trataba de una puerta mágica, pero en realidad era un portal Krang. Los Krang experimentaron con los niños, mutándolos en un tigre y una zorra. Tiempo después pudieron escapar y volver a la Tierra, pero convertidos en mutantes, por lo que tuvieron que vivir escondidos para no ser rechazados por los humanos. Sobrevivieron trabajando en un circo, aprovechando sus habilidades de mutantes, y luego se convirtieron en asesinos profesionales. Alopex y Garra de Tigre pelearon. Alopex intentó matarlo, pero solo pudo cortarle la cola. Alopex huyó de la pelea y Garra de Tigre la dejó escapar, creyendo que ella no sobreviviría sola, pero se equivocó. Alopex cree que Garra de Tigre arruinó su vida por arrastrarlos a ambos por el camino de la maldad y por obligarla a cruzar el portal Krang, pero ahora es él quien quiere tomar venganza. Más adelante, Garra de Tigre y Alopex se vuelven a enfrentar. Garra de Tigre estuvo a punto de matar a Alopex, pero las tortugas ninja llegan justo a tiempo para salvarla. ¡Atrás, Tony! Ella ve que las tortugas tienen buenas intenciones y se hacen aliados para la batalla. Finalmente, las cuchillas son destruidas y Casey es liberado de su maldición. Alopex toma ventaja sobre Garra de Tigre y estuvo a punto de matarlo, pero se arrepiente, diciéndole que él es la única familia que le queda. Lo amenaza con atacarlo de nuevo si sigue por el camino del crimen, le da la espalda y se marcha. Pero Garra de Tigre intenta dispararle por la espalda con su arma. Ella reacciona a tiempo para esquivar el disparo y rápidamente le corta el brazo. Garra de Tigre jamás olvidará esta lección. Sí, y jamás podrá volver a aplaudir. Vamos, equipo. Le dice que nunca olvide que un día ella tomará su vida y desaparece.
En los cómics de IDW, Alopex es una zorra ártica, de ahí su nombre, ya que Alopex es el nombre científico del zorro ártico, Alopex gallopus. En su versión de la serie animada es una zorra roja, pero conserva su nombre de zorra ártica. A diferencia de su versión de los cómics, en la serie animada, Alopex no tiene ninguna relación con el clan del pie. La apariencia física de Alopex en la serie animada es una mezcla entre el diseño del cómic de IDW y de un personaje llamado Ninjara o Umeko, una zorra roja de los cómics de las Tortugas Ninja de Archie Comics. En estas historias, Ninjara era novia de Rafael, y en los cómics de IDW, Alopex y Rafael se sienten atraídos uno al otro, como una especie de amor platónico. Los kanjis que Alopex tiene en su banda ninja, que hacen recordar un poco a la de los ninjas de Naruto, significan viento y persona, haciendo referencia a que es tan rápida como el viento y que alguna vez fue un ser humano. Alopex es uno de los personajes jugables en el juego para móviles Tortugas Ninja Leyendas. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.